Hola, muy buenos días. Esto es Barry Cake y hoy venimos con el siguiente ejercicio de máquinas 1. Dice, se tiene una máquina de inducción trifásica conectada en delta de 220 voltios, 60 hercios, 20 caballos de fuerza que tiene RS igual a 0,7, XS igual a 1,3, RR igual a 0,8, XR igual a 1,4 y XM igual a 200. Nos pide hallar la corriente en vacío, la corriente en arranque, corriente a plena carga si el desplazamiento es del 5%, potencia de entrada, potencia de salida y eficiencia, igual que el torque de salida. Bueno, vamos haciendo eso entonces. Lo primero que deberíamos hacer sería un equivalente, el equivalente monofásico, obviamente. ¿Qué pasa? Esto es delta. Esto es delta, ¿sí? En otro ejercicio les dije que teníamos que ver el voltaje en raíz de 3, pero eso era porque era una en estrella. En estrella, el voltaje de línea, este, bueno, el voltaje de fase es el voltaje de línea dividido en raíz de 3. Pero en delta, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la corriente de fase es igual a la corriente de línea dividido en raíz de 3. Entonces sí tenemos que tener en cuenta eso porque cuando nos piden la potencia, digo, cuando nos piden la corriente de arranque, como nosotros lo que hallamos fue la corriente de fase y nosotros tenemos que dar el dato como si fuera de línea, luego tendremos que multiplicar la corriente que nos dio, que es la corriente de fase, por raíz de 3 para poder obtener la corriente de línea. Entonces, este sería la primera aclaración. Bueno, vamos a hallar la corriente en vacío. El voltaje es de 220 porque estamos en delta. Aquí va RS 0,7, XS 1,3 y XM que es 200J, XR que es igual a 1,4, espera que me pasa, RR que es igual a 0,8, RR 0,8 de 1 menos S sobre S, y aquí es igual a XR que es 1,4J. ¿Qué pasa acá? En vacío, esto es como si esta parte se abriera. Listo, aquí se abre. Como es un circuito abierto, por aquí no pasa corriente, ¿sí? Aquí no hay corriente, solo pasa corriente por acá. Entonces, allá la corriente en vacío es muy sencillo. Entonces, I es en vacío, que será igual a 220 sobre 0,7 más 1,3 J más 200 J. Listo. Esto me dará un resultado de 220 sobre 0,7 más 1,3 y más 200J es 3,8. 3,8 por 10 a la menos 3 creo que era. Ay, mira, yo no quería así, yo la quería con, que me la diga, pero con el ángulo. O sea, 3 2 ans. Listo, 1,09, 1,09 a un ángulo de menos 89,8. Como ya les había dicho, en delta, aunque el voltaje de fase y el voltaje de línea son el mismo, la corriente de fase es la corriente de línea dividido en raíz de 3. Y como aquí lo que me piden realmente en corriente en vacío me la piden es en línea, lo que tengo que hacer es multiplicar la corriente de fase por raíz de 3 para obtenerla. Entonces digo que la corriente en vacío de línea es 1,09 a un ángulo de menos 89,8. Todo esto por raíz de 3. A ver cuánto me da. Ans por raíz de 3 es igual a 1,89 y el ángulo se mantiene igual.
Y esa sería la primera pregunta. ¿Qué pasa en arranque? En arranque, esta parte es como si se cortocircuitara, ¿sí? Aquí la cortocircuitamos. Otra cosita, como yo le he dicho, la corriente es muy, muy perezosa. O sea, si aquí hay muy poca resistencia, prefiere pasar directo por acá y casi que ignorar esta inductancia a tener que pasar por acá y tener que pasar por acá. ¿Cómo saber si podemos hacer la siguiente técnica? Verán, este es 0,8 más 1,4. Fijamos que lo sumamos normal. ¿Cuánto sería? 2,2. Listo. Ahora buscamos el 10% de 200. 200 por 0,1 me da 20. Si esta resistencia acá fuera de 20 o mayor a 20, no podría decir que solo hay esta corriente, sino que tendría que decir que hay dos corrientes, esta y esta. Pero como esta resistencia es tan, pero tan pequeña, puedo simplemente ignorar esta inductancia, hacer como si no existiera. Y podemos ya calcular la corriente de arranque. Entonces, corriente de arranque será igual a 220 sobre 0,7 más 1,3 J más 0,8 más 1,4 J. Esto me da un total de, vamos a ver, 220 sobre 0,7 más 1,3 más, espera, J más 0,8 más 1,4 y 71,22. 71,22 a un ángulo de menos 60,9. 9. Este, como yo les había dicho, hay que recordar que esta es la de fase, no la de línea. Nosotros tenemos que dar el resultado en línea. Entonces decimos que la corriente de arranque en línea es esto por raíz de 3. 3 ans por raíz de 3. En total de, pero no me acuerdo el resultado. Entonces 71,22. 71,22 a un ángulo de menos 60,9. Todo esto multiplicado por 3, digo, por raíz de 3, aunque creo que no era necesario, creo que no era necesario notar el, el ángulo, pero bueno, está un poco raro. 123,35 a menos 60,9 grados. Esta sería la corriente de arranque cuando bueno, la corriente de arranque. Ahora nos piden la corriente a plena carga si el desplazamiento, el deslizamiento es del 5%. A ver, hallémoslo. Si el deslizamiento es del 5%, cambio esta S por un 5. Bueno, un 5 no. Si el desplazamiento es del 5%, podemos decir que eso es como si S valiera 0,05. Entonces esta S la cambiamos por 0,05. 0,05 y 0,05. Y hacemos el cálculo. 0,8 por 1 menos 0,05, que está sobre 0,05. Esto me da un total de 15,2. Entonces cambiamos este valor y le ponemos 15,2. 15,2.
aquí ocurre algo interesante. Pese a que no se alcanza a llevar al 10% de esto, esta resistencia ya de por sí es bastante alta, entonces la verdad en este caso sí les recomiendo hallar las dos corrientes. Entonces hallaremos la corriente que está acá, que es IS, y hallaremos la corriente que está acá, que será IR. Entonces hallarlas. Esto lo haré por matrices. Son las ecuaciones menos 220 voltios más 0,7 más 1,3 J y S. Esta corriente de acá la llamo I2. I2, como ya había dicho, es la que entra. Y S, bueno, es la que sale. IR. Entonces, aquí dice más 200 J de IS menos IR, que está igualado a cero. Bueno, realizamos esta matriz, que sería 0,7 más 1,3 JIS más 200 JIS menos 200 JIR igual a 220 voltios, que más organizado sería 0,7 más 1,3 bueno, 1,3 no, más 201,3 J, todo esto por IS, menos 200 JIR, todo igualado a 220 voltios. Esta sería la primera, pues, ecuación. Como son dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. Entonces vamos a ver la siguiente. La siguiente es esta, que sería como aquí voy subiendo y voy en contra de I2. Entonces digo menos 200 J de I2, que es igual a IS menos IR, más 0,8 más 15,2. 0,8 más 15,2. 16 más 16 más 1,4 J y R, todo igualado a cero. Ya tengo mis dos ecuaciones, entonces ya puedo hacer mis matrices. Voy a subir esta para hacer más espacio. Listo. Bueno, tal vez deba reducir esto. Listo, ya puedo continuar. Entonces digo 0,7 más 201,3 J y aquí abajo menos 200 J, porque esta es la de IS. Aquí pongo 200 J y R menos 200 J y R. Y aquí abajo pongo 16 más, bueno, más no. Esta por esta daría positivo, entonces sería más. Entonces más 201,4 J para representación de IR. Recuerden que estas matrices salen de estas ecuaciones, simplemente de organizarlo. Aquí van 220, aquí van 0. Con esto ya puedo empezar a hacer este, las determinantes. Entonces voy a borrar esto para hacer espacio, porque no tengo más espacio donde escribir en este momento. Listo. Ahora hacemos esto, que sería primero hallar la determinante de la matriz. Sería entonces 0,7 más 201,3 J, que multiplica a esta, que es 16, o sea, la que está así, se multiplican en cruz. 16 más 201,4 J, menos, este menos siempre va, menos 200 J, que multiplica a menos 200 J. Esto me da una determinante de matriz igual a 0,7 más 201,3
Esperen que estoy cambiando la configuración de mi calculadora. 0,7 más 201,3i que multiplica a 16 más 201,4i menos 200j por menos 200j. Chis, estoy mal. 0,7 más 201,3j que multiplica a 16 más 201,4j menos 200j por menos 200j. Eso me daría un total de 3403,39 a un ángulo de un ángulo de 98,96, 97, pongamos. ¿Listo? Este resultado tengo que guardar porque lo necesito para después. Y ahora debo hallar el determinante tanto de IS como de IR. Muevo esto para acá, lo hago chiquito. Entonces, el determinante de IS, tengo que cambiar esto por las constantes que están acá. Entonces borro esto. De aquí pongo 220 y aquí pongo 0. Entonces digo 220 que multiplica a 16 más 201,4j. Este como es un 0, pues sería 0 por menos 200 da 0. 220 por 16 más 201,4j. Eso es 4000, bueno, 7,6 a un ángulo de 85,45. ¿Listo? Y este dato también lo guardo. Y ahora ya haré la determinante de Y. Bajo acá otra vez y pongo 220 y 0. 220 y 0. Entonces, esta por esta 0. Entonces, la determinante de IR sería igual a menos 220 multiplicado a menos 200j. Eso me daría igual a 44,000 a la menos 90. Listo, ya con esos datos puedo hallar las corrientes. Entonces, IS sería igual a la determinante de IS sobre la determinante de matriz, que sería igual a 7,6 a un ángulo de 85,45 sobre 3403,39 a un ángulo de 98,97. Esto da 13,05 a un ángulo de menos 13,45. Y IR, lo mismo. En este caso, estoy yendo IR, pese a que no me lo están pidiendo, porque lo necesitaré después para la potencia de salida. Entonces, ¿qué digo yo? IR, que es 44, 3 veces 0, a un ángulo de menos 90, sobre 3403,39. Perdón el ruido de fondo. Será igual a 12,92, 12,93, voy a aproximar, a un ángulo de 171,03.
Listo, ahora me piden hallar la potencia tanto de entrada como de salida. Eso se puede hacer con una fórmula. Entonces, ¿qué dice? La potencia de entrada es tres veces el voltaje de la entrada, la corriente IS, por el coseno de... Recordar que este voltaje es el voltaje de fase y esta IS es la IS de fase también. ¿Sí? Ah, y también se me había olvidado comentarle en el punto anterior. Como me piden la corriente a plena carga, la corriente a plena carga sería esto, pero obviamente multiplicado por raíz de 3. O sea, la corriente a plena carga es esto multiplicado por raíz de 3. Pero en este caso usaré las de fase porque es lo que me pide la fórmula. Entonces, coseno del ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces, ¿qué sería? 3 por voltaje de fase, como esto es delta, el voltaje de fase es igual a la línea, entonces puedo decir 220 por IS de fase, que en este caso es 13,05. Como acá no nos indican que el voltaje tenga algún ángulo, lo tomo como si fuera cero, menos la corriente, que el ángulo de la corriente sería menos 13,45, menos por menos da más, entonces digo más 13,45 y el resultado de esto es la potencia de entrada. Entonces 3 por 220 por 13,05 por coseno de 13,45, que me da un total de 8376,77 watts. Potencia de salida. Potencia de salida siempre debe ser menor que la potencia de entrada. Esto es por fórmula y la fórmula es 3 por la raíz, digo la raíz no, la corriente IR de fase al cuadrado por R, la RR de uno menos desplazamiento sobre desplazamiento. ¿Qué me daría esto? Entonces me da igual a 3 por IR de fase que es 12,93 al ángulo de 171,03. Todo esto al cuadrado. Bueno, el ángulo aquí no es necesario. Por RR, o sea, 0,8. Como el desplazamiento es del 5%, entonces 1 menos 0,05, 0,05. Y esto me da igual a 3 por 12,93 todo al cuadrado por 0,8 por 1 menos 0,05 por 0,05, que me dan igual a 76,23,63 vatios. Entonces ya puedo calcular la eficiencia. ¿Cuál es la fórmula de eficiencia? La fórmula de eficiencia es P in sobre P out, que multiplica por el 100%. Entonces eso sería lo que me pasa. Es al revés. Es P out sobre P in por el 100%. Entonces P out, ¿cuál es? 7623,63 sobre 8376,77%. Esto me da un resultado de, a ver, 7623,63 sobre 8376,77%. Es del 91%, una eficiencia bastante buena. En el torque de salida, con el torque de salida hay un problema porque no conozco el número de polos, no me lo indica la ecuación, no me indica el problema. Y al menos con la fórmula que yo me sé, necesito saber el número de polos para calcular el WS. Y WS es igual a 120 por la frecuencia por el número de polos por 2pi sobre 60. Y es necesario para hallar pues el torque.
No sé si hay otra manera de hacerlo, pero al menos la que yo me sabía no está. Entonces no sé si es que el ejercicio está mal o simplemente es una manera de hacer la que yo lo desconozco. Entonces hasta aquí llega el video. Si encuentro cuál es la respuesta, o sea, cómo se hace, sin la necesidad de polos, borro este video, borro este video y lo vuelvo a subir ya corregido. Entonces, que disfruten este video. Esto fue Berry Cake. Por favor, suscríbanse y denle like.